de la vida del organismo. Nosotros, en una crean un conglomerado de relaciones que toman redes estratégicas, en las que las energías físicas son reconducidas y llevadas al cumplimiento de fines ajenos a la preservación de la vida. A ver, ¿qué supone la crítica de Foucault? ¿A quién está criticando? En general. ¿Qué les parece? Los organismos normativos. ¿Y los organismos normativos de qué manera están presentes en el cuerpo social? ¿A través de qué ideologías? Sí, ¿y de qué ideologías? Bueno, ¿como cuáles? Está bien, pero usted me está hablando de instituciones, no de ideologías. ¿Sí? Las instituciones brotan en la sociedad a partir de determinadas ideas que están en juego y que se encuentran en el poder, que es el gran tema de Foucault. El gran tema de Foucault es el poder. Y no es el poder político, perdón un minutito, ya lo escucho. No el poder político solamente, sino el poder en general. Sí, ¿usted qué quería decir? Critica, por un lado, al marxismo y por el otro lado, al capitalismo. Foucault se constituye en una especie de nueva izquierda. ¿Sí? Ya, de esto algo habíamos visto. Es decir, como el marxismo, de alguna manera, en los años 60 en Europa queda bastante desacreditado porque el marxismo en la Unión Soviética había intentado generar, a través del socialismo real, las vías que llevaran al comunismo, predicho por Marx, y eso nunca se cumplía, es decir, se iban sucediendo unos a otros. ¿Cómo? Claro, es decir, se cayó la utopía del marxismo. De alguna manera, aunque Foucault rechaza llamarse a sí mismo estructuralista y mucho menos postmoderno, sin embargo, Foucault es como una gran bisagra, podríamos decir que es el autor determinante que corta finalmente con la modernidad. ¿Sí? Es decir, Foucault tiene autores que él mismo hereda, ¿sí? Como Nietzsche, Heidegger, Freud y Lacan, por otro lado, que ya están haciendo un cierre de la modernidad, ¿sí? Pero todavía forman parte de la modernidad. Foucault es el que definitivamente corta con la modernidad. Y entonces, al cortar con la modernidad, tiene que cortar con lo que es representativo de la modernidad. Y lo representativo de la modernidad es tanto el capitalismo como el marxismo como proyectos sociales. Porque son grandes proyectos de la razón. Y si estamos hablando de razón, en el sentido en que hablamos en la modernidad de razón, estamos hablando de un sujeto colectivo. ¿Sí? Entonces, él es el que definitivamente termina con este sujeto colectivo y le declara la muerte del hombre. Cuando habla de la muerte del hombre, está hablando de la muerte de esa razón europea que durante toda la modernidad se había ido gestando, y definitivamente él la declara muerta. Sí. Estos entramados comienzan a jugar con una lógica propia. En la medida en que se escapan de las manos de los individuos, se transforman en instituciones. La instintividad, como decía Ramón, busca conocer el funcionamiento de la naturaleza, para dar lugar a una economía de producción y dominación. ¿Esto de dónde lo saca? Fíjense lo que está diciendo. La instintividad, el instinto, lo biológico, se transforma en un momento determinado en razón. Está como... A ver. Está bien, entonces es la crítica que acabamos de decir, ¿no? Con respecto a la modernidad, como sujeto, esta subjetividad histórica, él la declara muerta. ¿Sí? Ahora, él empieza, con la posmodernidad en general, empieza a hacer una deconstrucción. Esta llamada deconstrucción, que creo que Foucault no la usa nunca la palabra, sino los que vienen después. La deconstrucción es un desensamblaje de todo lo que se fue armando en la modernidad como proyecto. ¿Sí? Y la posmodernidad, y Foucault, que él se declara que no es posmoderno, pero él, de alguna manera, está en el mismo proyecto que la posmodernidad en este sentido,
no renuncian a la modernidad. ¿Se entiende? Es decir, la posmodernidad es una crítica en algún aspecto con respecto a la modernidad, pero no es una renuncia a la modernidad. ¿Por qué? Porque la posmodernidad es como un acentuar el proceso de secularización que la modernidad no había terminado de lograr. Es una segunda etapa. O sea, la primera etapa de la secularización fue la modernidad, que fue llevar la razón a lo absoluto. Y aunque parezca raro, eso de llevar la razón a lo absoluto es una especie de espiritualismo exacerbado, ¿sí? Que se ve en Descartes y se ve en el protestantismo. Al hablar de la razón, cuando hablamos de la razón estamos hablando de la facultad del alma, sobre todo cuando estamos hablando de la razón en esta época, en la modernidad. Es el alma, el hombre, que es espíritu, que se retrae con respecto a la materia para después volver sobre la materia y dominarla, ¿sí? Entonces, de ese equilibrio que había en la Edad Media con respecto al espíritu y al cuerpo, la modernidad lo que hace es una acentuación de lo espiritual, a un grado que llega, con el siglo XIX, a lo que es la moral victoriana. Si ustedes miran alguna película que refleje la época de la moral victoriana, van a ver que esto del espiritualismo está muy claro, sobre todo en Inglaterra. La sexualidad está mal, todo lo que tiene que ver con el placer es dudoso. Kant, que dice que cuando hacemos alguna cosa, por más que sea una cosa buena hacia otro, pero lo estamos haciendo porque nos sentimos bien, es moralmente sospechoso. ¿Ven? Y Kant... Exactamente. Eso es propio de la modernidad. Es decir, la modernidad como exacerba lo espiritual. Nosotros, la separación justamente de lo terrenal. Exactamente. A nosotros están mal. A nosotros nos cuesta mucho entender la modernidad desde este punto de vista, porque nosotros nacimos con la posmodernidad, ¿sí? Es decir, estamos incuados en una época en que es materialista, hedonista, donde el placer es lo máximo. Bueno, y además, en esta misma época, también se entronizan estos autores de la modernidad, ¿sí? Hablamos mucho de Kant, hablamos mucho de Hegel, hablamos mucho de Descartes. Pero, ¿qué pasa? Que la posmodernidad tiene otra versión de todos estos autores, ¿sí? De alguna manera, lo que hacen es ir sacando todas las consecuencias que brotaron de esa revolución que ellos hicieron. La van llevando al extremo. Usted creo que la semana pasada, que era la mala conciencia, que decía... ¿Lo de la mala conciencia? De alguna manera sí, es decir, el marxismo es muy moralista. El marxismo es muy moralista desde un punto de vista, desde el punto de vista de compromiso social. Si uno no se juega por la clase, uno está traicionando la clase. De alguna manera es lo que está también detrás de todo lo que dicen los gremialistas, los sindicatos. Es el hecho de no formar parte del espíritu del cuerpo, ¿no? Pero, claro, el tema de lo colectivo, ¿por qué? ¿Por qué lo colectivo es tan importante? Lo colectivo es tan importante porque es lo universal, y lo universal tiene que ver con la razón y tiene que ver con la ciencia. En definitiva va hacia estos prejuicios que están antes, y del cual brota este hecho de tener que comportarme de acuerdo a la clase a la que pertenezco, porque si no, en definitiva, la clase está logrando cosas que yo me beneficio, pero yo no hice nada para esos logros. Bueno, seguimos, a ver. No se puede decir que estos mecanismos, por racionales que sean, tengan un origen de por sí inteligente. Más bien habría que decir que la razón misma tiene un origen ciego e instintivo, que se convierte en una voluntad saber. Ahí está, a ver. La razón que en la modernidad era espiritual y exacerbaba lo espiritual, el espíritu, cuando se produce esta revolución a fines del siglo XIX, que es una revolución de corte materialista, de una exacerbación del positivismo en el neopositivismo, de hacer una gran crítica a la razón en cuanto dote espiritual de alguna manera, ¿no? Y en cuanto dominio de la naturaleza, se empieza a decir, a ver, no, la razón no es espiritual, a ver, y empiezan a buscar otro origen, ¿sí?
Esto también tiene mucho que ver con toda la teoría de la evolución que surge prácticamente en esa misma época. Es decir, el marxismo, la maduración del marxismo es al mismo tiempo que la maduración de la teoría de la evolución biológica, ¿sí? Se van dando juntas estas cosas. Y ahí es donde se produce este giro de corte materialista. Entonces ya la razón, que en Hegel era muy espiritual, ¿se acuerdan que habíamos visto el tema del espíritu absoluto, ¿no es cierto? Bueno, Marx facilita la transformación de ese tipo de razón que en Hegel era espíritu a una razón que brota de la materia. Es decir, en este sentido, Marx es un predecesor de toda esta idea que después en el siglo XX va a ser muy poderosa de que la razón es parte de esta evolución, ¿sí? Y que en definitiva es como el último escalón de esta evolución, desde lo material hacia esta razón. Entonces, al ser así, ya no podemos hablar de una razón universal, de una razón espiritual, de una razón que pueda justificarlo todo, porque en definitiva la razón es o dialéctica, que en este caso está defendiendo algún interés de clase, y si está defendiendo algún interés, ya no es una razón pura, en el sentido kantiano. ¿Cómo? Como que tiene inclinación. Claro, exactamente. Y si tienen inclinación, ya estamos viendo deseos detrás y esta voluntad, este vitalismo. ¿Cómo? No es objetiva, deja de ser objetiva. Exactamente, deja de ser objetiva. Pierde transparencia. Esta transparencia propia de buscar la verdad. Ya no es eso. No es buscar la verdad. Todavía en Marx, más que en el movimiento vitalista que viene después, pero en Marx hay un elemento subjetivo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la conciencia, que es la última parte de la evolución de esta materia, la conciencia domina la materia. ¿Está bien? Es decir, la conciencia... Marx no reniega del capitalismo. Si ustedes se acuerdan cómo se desarrolló el tema del cuarto bloque, van a ver que, creo que les hablé en el cuarto bloque, en lo que quedó como versión, les hablé de que hay una relación positiva de Marx con el capitalismo, que dice que el capitalismo es la revolución para el momento histórico que correspondía como algo positivo, porque permitió un pase histórico exactamente, del feudalismo anterior hacia el maquinismo, hacia la modernización, hacia la disolución de las instituciones. Es decir, antes de Foucault ya tenemos a Marx hablando de la disolución de las instituciones, como la familia, la iglesia, ¿no? Bueno, ya lo tenemos ahí en Marx. Pero en Marx hay una dosis de subjetivismo muy grande, la subjetividad es muy fuerte, muy importante, porque todavía se habla de una razón, de una conciencia que brota de la materia, y en definitiva el problema que tiene es que hay una dialéctica en esta razón, hay una escisión profunda en esa razón, por la misma evolución, es decir, la evolución es así, dice Marx, se evoluciona mediante choque de contrarios, es decir, la conciencia se vuelve en contra de sí misma, y hasta que no llegue a una plenitud, va a seguir luchando contra sí misma esta conciencia. Fíjense que hay un toque idealista ahí, ¿no? Pues esta conciencia que se encarna después en personas concretas. Esas personas concretas forman parte de clases. Las clases son las que luchan una contra la otra y son como esas dos partes de esa conciencia escindida. ¿Ven? Entonces, todavía la subjetividad en Marx es muy importante. Y el último gran subjetivista en este sentido va a ser Sartre, que Foucault lo humilla, ¿no? Foucault de alguna manera le saca el trono de la intelectualidad francesa, que había tenido hasta los años 60 Sartre, y viene a reemplazarlo con el pensamiento de la nueva izquierda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El vitalismo ya no es más subjetivista, y es por eso que termina la modernidad y empieza una nueva etapa. Esta nueva etapa que viene después de la modernidad, que es plenamente subjetivista, plenamente de una razón universalista, que busca una ética a nivel universal, es decir, la edad moderna es defensora de una ética fundamental, absoluta y para todos, ¿sí? Que se reduciría a algunos mínimos preceptos, ¿no? Que tendríamos que cumplir todos para pertenecer a la humanidad. Foucault corta con esto, y es esto de las pequeñas racionalidades. En Foucault no hay una renuncia total a la razón. Pero, ¿qué pasa? Como la razón es instintiva
y se va manifestando individualmente, y en todo caso se va formando como redes, ¿no? De acuerdo a los intereses, entonces ya no es esta razón de la modernidad, que es universal, que es para todo y que es europea, ¿no? Se puede haber racionalidades también en pueblos no europeos, distintas formas de racionalidad, distintas maneras de expresarse, ya no hay linealidad histórica, ya no hay una historia que se desenvuelva con un fin hacia el que apunta. En Marx estaba un fin. ¿Cuál era el fin? La sociedad comunista, en que todos somos libres, en que todos somos éticos. Si se recuerdan un poco el tema del hombre nuevo soviético, van a ver que la gran pretensión de la Unión Soviética era formar un hombre moral, un hombre que fuera generoso, que le diera a todos los demás porque los demás le daban a él. ¿Se ve? Entonces ya no había que defender lo propio. ¿Sí? Entonces todavía está esta utopía en Marx. Sí. Y ya en Trotsky lo que pasa es que también hay un empalme con Nietzsche. Y a medida que va habiendo un empalme con Nietzsche, también se va cortando con la modernidad. Se va derivando hacia este vitalismo. Eso que decía Homo soviético. Claro, el hombre soviético. El hombre soviético como mejor... A ver, no sé, ¿ustedes vieron la serie de Rocky? ¿Vieron las 4 películas? ¿No vieron la 4ª película cuando lucha contra el ruso? Bueno, ese personaje es la encarnación de este hombre soviético. Porque era Iván Drago. A pesar de que es un asesino porque mata al otro de un golpe, sin embargo es como la encarnación de todo lo que es el heroísmo de la Rusia soviética, el esfuerzo que hace para lograrlo, porque él quería triunfar por su nación, y en un momento determinado termina diciendo, bueno, esto lo quiero hacer por mí mismo, aunque sea, ¿no? Bueno, ahí lo que están demostrando los americanos es cómo en definitiva esto es falso, ¿no es cierto? Es decir, está su mensaje capitalista detrás, ¿no? Bueno. La película mostraba que él tenía toda la tecnología y... Claro, y Rocky no. Rocky, que era estadounidense, estaba con los árboles, ¿no? Con la naturaleza. Qué cosa tan extraña, ¿no? O sea, siendo norteamericano, estaba con los elementos de la naturaleza. Parecía casi argentino, más que norteamericano. Bueno, pero está bueno porque estas cosas permiten ver que realmente se tratan de proyectar a través de la cinematografía, que realmente esto es así, ¿no? Ha sido históricamente así. Bueno, seguimos. Es para Foucault el origen de la ciencia y tecnología moderna. Y no es casual que Foucault denomine a las instituciones como tecnologías de sujeción. Una vez que las redes de poder se institucionalizan, se convierten en una parte del mundo objetivo. Independientemente de sus fuentes inconscientes, se retroalimentan. A ver, lo que está diciendo Foucault acá en definitiva es que si nosotros queremos llevar el proceso de secularización hacia sus últimas consecuencias, no podemos admitir ninguna moral. Esto lo decía Nietzsche 100 años antes. ¿Por qué? Porque para que haya una moral tiene que haber espíritu. Si no hay espíritu, no es posible establecer ninguna moral. ¿Qué les parece? ¿Por qué será esto así? Si no hay espíritu, hablar de una moral es ser un hipócrita. En definitiva, tanto Nietzsche como Foucault tratan a la sociedad moderna y a la modernidad misma de una gran hipocresía. ¿Por qué será hipócrita hablar de moral y de ética si no hay espíritu? O sea, si hay espíritu, sí está totalmente justificado. ¿Por qué? Porque hay un Dios creador, hay una vida que se desarrolla con una finalidad, hay bien y mal definidos, ¿está bien? Y el que peca daña a la sociedad, que la sociedad busca el reino de Dios. ¿Se ve que está todo como bien definido, las reglas de juego? Ahora, si no hay espíritu y somos puramente materia, ¿dónde se fundamenta la normatividad? ¿Cómo? Lo racional. Pero si hablamos de lo racional, y Foucault está diciendo, lo racional tiene origen instintivo y lo único que busca es la satisfacción propia, es decir, porque las razones se dividen en tantas razones como personas hay, pero además de eso, es decir, no solamente acabamos en el individuo, porque el individual es propio del capitalismo, sino que en Foucault y en Nietzsche ya ni siquiera hay individuo en un sujeto personal. Es decir, usted, por ejemplo, no sería un individuo, sería una suma de distintas influencias sociales
que de alguna manera están sintetizadas en una especie de conciencia subjetiva, que es esa alma de la que se habla. ¿Está bien? Es decir, la vida psíquica de cada uno de nosotros se va formando a raíz de la influencia de otros. Es decir, está. Por eso yo les hablo del tema del Eros y del Tánatos, que es propio de Freud, y si no entendemos a Freud es muy difícil entender Foucault. Lo que pasa es que el para sí ya es de la corriente hegeliana y de la corriente marxista. Acá estamos hablando de una crítica y ya es Nietzsche, que Nietzsche corta con Hegel. ¿Sí? Nietzsche tiene mucho en cuenta a Hegel, pero lo tiene en cuenta para hacer un corte y empezar una nueva forma de pensamiento. Y es un pensamiento, como dice él, a martillazos, ¿no? Es una filosofía a martillazos. Ya él no guarda sistemas. ¿Por qué? Y empieza a utilizar... Nietzsche es muy inteligente. O sea, está muy equivocado, pero es muy inteligente. ¿Por qué entonces no la pregunta que había hecho primero fue la respuesta? No me acuerdo qué pregunta hice primero. Lo del espíritu y la moral. Entonces, si uno es un espíritu, no es moral. Exactamente, como nosotros no solamente somos individuos, sino que además estamos formados por un entrecruzamiento constante de influencias y llegaríamos al infinito para ir viendo todos los pliegues. Estos son los pliegues de los que habla Foucault, que hay que buscar en cada pliegue a ver por qué hacemos lo que hacemos. Porque en definitiva estamos absolutamente determinados y condicionados por nuestra historia personal. Entonces, ¿quién es cualquiera de nosotros para determinar una regla para otro? ¿Desde qué lugar lo estás diciendo? ¿Desde el lugar de tu papá, desde el lugar de tu mamá, desde el lugar de la iglesia, desde la escuela a la que fuiste? ¿Desde qué lugar lo decís y por qué? Tu imposición va a ser verdadera y buena. Eso es el positivismo, se llegaría a una especie de consenso. De alguna manera, Foucault apunta a una especie de positivismo. Por eso es que, si bien él hace una crítica de las instituciones, él dice que su pensamiento es como anestesiante. Él no da soluciones. Él tira el problema. ¿Está bien? Entonces, todos en las escuelas estamos locos, los profesores, por ejemplo, de qué hacemos para educar a nuestros alumnos sin disciplina. Porque con la disciplina uno podía concretamente educar al alumno. Ahora, no se puede usar disciplina, porque la disciplina es mala palabra. ¿Sí? Por lo mismo que estamos diciendo, es decir, por esta crítica profunda del origen de la moral. Es decir, el origen de la moral para Foucault es un gran acto de egoísmo. Porque partiendo de la base psicoanalítica, en la cual tenemos el eros individual, es decir, el ello, que es nuestra parte que busca el placer, y la vida, es decir, tratar de ser, eso sería el eros en Freud y en Foucault. Eso, cuando ya somos grandes, este eros, que está más o menos educado por las instituciones, nos asociamos a otros y formamos la institución. Ese eros institucionalizado se transforma en super yo. Ese super yo, para que no merme mi propio eros, mi propia capacidad de placer, de tranquilidad, de lo que llámenle como quieran, entonces nosotros nos convertimos en límite para los nuevos eros que brotan. ¿Sí? Y esto, a ver, un ejemplo clásico: nene, no me molestes, anda a jugar a la pelota afuera. Uno como papá es la regla, y como en el fondo lo que yo quiero es que el nene no me moleste, lo saco afuera a jugar a la pelota. No es que el nene esté haciendo mal, es que el nene me molesta. Tiene que hacer lo mismo. Esta es la sospecha de Foucault y de Freud, que para mí es errónea. ¿Por qué? Es complicado. Lo que está mal es absolutizar esto. Es decir, no es posible una sociedad sin normas de corte natural. Porque el problema del positivismo es que lleva a justificar cosas injustificables. En la Alemania nazi, la mayor parte de la gente estaba de acuerdo en que los judíos eran un problema. Entonces, una mayoría consensuada podía hacer que los judíos fueran asesinados en los campos de concentración. ¿Se ve? Entonces, una moral que solamente, y una política y una ética social, que enraíce solamente en el consenso, es completamente antihumana. En algún momento se transforma en un totalitarismo. Claro, pero los judíos no estaban de acuerdo con eso.
Bueno, pero era un grupo mínimo. Había un concepto. Claro, pero la moral tiene que ver con el poder. ¿Se ve? Si yo no tengo el poder, entonces no puedo imponer mi moral. Y ahí está, es esa la crítica. Definitiva. Sí. ¿Cómo? Acá también cuando se hizo la campaña del deseo también estaban de acuerdo con lo que quiera Por ejemplo. ¿Cómo Y también, puede serlo? a ver, les voy a tirar otra, porque usted acaba de tirar esta, que es de tipo indigenista su postura. ¿Cómo? Esto no partió de la religión, que para utilizar el poder, crear una moral y demás. Bueno, esa es la sospecha de Nietzsche, la sospecha de La religión no fue la de misma. Freud. No, es de las demás de La los religión A ver, si ustedes ven un poco lo que fuimos estudiando desde el principio, van a ver que lo religioso no se reduce a imponer una serie de normas, sino que viene algo con nosotros, ¿sí? En este momento estamos como muy educados con las instituciones actuales al ateísmo, ¿sí? Es decir, las escuelas a las que asistimos, en general hay una idea de ateísmo. En la sociedad en general, cuando uno habla con los demás, también, es decir, hasta queda muy inteligente ser ateo, pero es porque hay una cosa impuesta culturalmente, pero a la gente le brota ser religiosa. Sobre todo cuando tiene un problema, le brota ser religiosa. Pero porque es natural. Porque es natural. Brota de la naturaleza del hombre el ser religioso. Entonces no es que hay una estratagema, se puede aprovechar para una estratagema. Que eso es lo que hacen las sectas. Es decir, Necesita encontrar una solución al problema que no lo puede resolver. exactamente. Eso implica la religión. Sí, se forman religiones, se van formando religiones, está bien. Pero, a ver, porque me parece que nos vamos a ir para otro tema, y es el tema de la revelación y otras cosas, y me parece que mejor lo dejaremos para una clase, si quieren, especial sobre el tema de la religión. Pero en el fondo lo que les quería decir es que esta sospecha también se vuelve en contra del mismo Foucault. Porque uno podría también sospechar de por qué él genera todo este tipo de pensamiento. O sea, él también debe tener una intención para querer tirar abajo toda una serie de instituciones y una cultura como la que está establecida. ¿Se entiende? Es decir, yo creo que él tiene su propia intención detrás de eso. Y las intenciones de Foucault deben estar muy relacionadas con su propia vida. Pienso yo. También el tema del ateísmo viene de su propia vida. Exactamente. Quería justificar de alguna forma su vida y Sabe que en el tema de Marx yo empecé a hacer un poquito de investigación y llegué a una serie de autores que directamente dicen que estaba metido en el satanismo. Con lo cual... Si hay algunas de los links que estaban en el bloque, si uno googleaba también saltaban. Entonces, habría que ver si es que realmente Marx era ateo porque tenía una postura de no creencia en Dios, o realmente era un satanista que trataba de hacer una ingeniería social de cara a una sociedad en contra de Dios, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención, en el caso del comunismo, la furia que tienen contra la religión, ¿sí? Es decir, no solamente una especie de indiferencia como puede pasar con los positivistas. ¿Qué cosa? Porque se encarnizan. Claro, hay un encarnizamiento. Es decir, si ustedes ven en los lugares en donde ha triunfado el socialismo real, van a ver que hay una persecución religiosa y un exterminio de la gente que tiene ideas religiosas. Entonces, si son solamente gente atrasada, ¿por qué no se las deja, digamos, en su tema, ¿no? No se las deja en su tema. Se las persigue en forma encarnizada, ¿no? más de la dialéctica que usan los demás. Claro. No sé si vieron también lo de Gorky, que Gorky recomendaba usar una forma... Se ve que Gorky era una persona más bien convencida con respecto a lo que era el comunismo. Y él decía, bueno, hay que cambiar 2000 años de pensamiento, ¿no? O sea, vayamos más tranquilos de ello, ¿no? Bueno, yo pienso que Gorky, por ejemplo, era una persona convencida con respecto a lo que era el comunismo. Pero había otros que se dedicaban a hacer purgas y matanzas. Se dice que el pensamiento marxista ha matado 100 millones de personas, más o menos. O sea... Claro, para que llegar a matar, ¿no? Claro, o sea, Porque en este dejarlos de caso, lado en todo eso. claro,
Si vos no estás de acuerdo. O dejalo, pobre gente ignorante que son religiosos, bueno. Pero si es solamente eso, claro. Bueno, seguimos un poquito más. A partir del empleo de las filosofías físicas y espirituales de los individuos. Para ello, una vez liberados de las intencionalidades individuales, creen en el interior de las subjetividades del alma, es decir, un principio